La calavera de los huesos percudidos, en la apacible, pero a la vez sombría atmósfera del Panteón de Guadalupe en Aguascalientes. El silencio de la noche es interrumpido por una presencia que desafía las leyes de la muerte. No es una figura velada o una sombra fugaz, sino un horror esquelético conocido en el folclore local como la calavera del Panteón. Esta entidad se manifiesta como un esqueleto animado, cuyos huesos son descritos por quienes lo han visto como sucios y percudidos, revelando su largo tormento. Pero lo que lo hace verdaderamente inolvidable y espeluznante es su advertencia sonora. Su llegada no se anuncia con susurros, sino con un ritmo mecánico y constante. El escalofriante sonido de trek, 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 que proviene del incesante y aterrador choque de sus propias mandíbulas, funcionando como una matraca macabra en la oscuridad. El encuentro más famoso, el del albañil Don Jesús Infante, ilustra el efecto paralizador de este espectro. Al enfrentarse a esta criatura ósea, Don Jesús sintió un escalofrío helado. Una respiración se volvía desesperadamente agitada, y la sensación de que sus piernas se volvían huecas y temblorosas. Esta parálisis total fue la antesala de su mensaje, una petición urgente para liberarse de las cadenas del purgatorio. La calavera del Panteón no busca asustar por simple malicia, sino exigir un acto de caridad, castigando con una terrible enfermedad a aquel mortal que falte a su último deseo. Ahora, escuchen el relato de labios de Jesús Infante, el hombre que vivió para contarlo. Soy Jesús Infante. Hoy, al ver mis manos temblorosas y gastadas, recuerdo que no fue el tiempo, sino el miedo lo que me envejeció. Lo que voy a narrar ocurrió en el Panteón de Guadalupe de mi amado Aguascalientes. Soy un hombre de albañilería, acostumbrado a lidiar con el peso de las piedras y el silencio de los muertos. Pero aquella noche de finales de siglo, me topé con un peso mucho mayor, el de un alma condenada. Me habían encargado un trabajo monumental, con una fecha de entrega imposible. Para cumplir, no me quedó otra que trabajar hasta altas horas. Cuando el cementerio se vaciaba, y la luna se convertía en mi única compañera. Pero esa noche el ambiente era distinto. No había el murmullo de los grillos, ni el leve viento que suele suspirar entre los cipreses. Había un silencio absoluto, un vacío que se sentía antinatural, como si el mismo aire se hubiera quedado quieto para escuchar algo. Mi única fuente de luz era un viejo quinqué que colgaba, proyectando sombras largas y deformes. Estaba concentrado en el brillo frío del mármol. Cuando sentí el primer indicio, la temperatura cayó de golpe, un frío antinatural, como si el mismo aliento del invierno se hubiese posado sobre mí. A pesar de que la noche era tibia, sentí un escalofrío que me recorrió desde los talones hasta la nuca, erizándome hasta el último pelo. Solté la herramienta y me quedé inmóvil, escuchando. El silencio había regresado, pero ahora estaba cargado de una expectativa aterradora. Y entonces, a lo lejos, comencé a oírlo, un sonido seco, rítmico, que se acercaba lentamente desde el sector más antiguo del panteón. Era un trek, trek, trek. Sonaba como si alguien estuviera golpeando un hueso contra otro, una matracas silenciosa que marcaba un paso lento y metódico. Mi corazón comenzó a golpear mis costillas con una fuerza brutal. El trek, trek, trek se hacía más fuerte, más cercano, y llega fue en ese momento, entre los mausoleos de la Quinta Calle, que apareció. Ahí estaba, una figura de un esqueleto completo, erguido, moviéndose por su cuenta, un horror que desafiaba todo. Los huesos, de un color amarillo enfermizo, parecían sucios y percudidos. Llevando la marca de una larga estancia bajo tierra, la criatura se movía con una rigidez macabra, y cada paso era acompañado por el repiqueteo de su mandíbula. Ese era el trek, trek, trek. El maxilar inferior se golpeaba rítmicamente contra el resto del cráneo. En un acto involuntario y desesperado, la calavera del panteón se detuvo justo frente a mí. Mi cuerpo se rindió. Fui presa de una parálisis total. Intenté gritar, pero de mi garganta solo salió un jadeo seco. Sentí que toda la energía se drenaba. Mis piernas se volvieron huecas, débiles, y una ola de náuseas me revolvió el estómago. Estaba atrapado, sujeto a la voluntad de ese horror óseo. La calavera no tenía ojos, pero sentí su mirada fija en mí. Y fue entonces cuando me habló.
no con cuerdas vocales, sino con una voz que resonó directamente en mi mente. Fría y antigua. Jesús Infante, me exigió esa voz sin sonido. Soy un alma en pena, condenada a vagar sin descanso. Me reveló su nombre completo y me dio el encargo. Tenía que conseguir el dinero para pagar 3 misas solemnes, oficios religiosos que solo un vivo podía costear. Era un mendigo, un espectro de la muerte, que me estaba pidiendo un favor de vida. Luego vino la parte más aterradora. Su voz mental se hizo más oscura, más autoritaria. No me falles, Jesús, si no me liberas. Te juro que la enfermedad que ya te he puesto te consumirá lentamente. Los médicos no sabrán qué tienes, y tu cuerpo se marchitará hasta la muerte. Serás mi compañero de tormento. El trek final fue ensordecedor en mi mente. El espectro se disolvió en la oscuridad. Caí de rodillas. Mi cuerpo estaba cubierto de sudor frío, y sentí un agotamiento que nunca antes había conocido. Pude volver a casa, pero la advertencia se hizo realidad casi y de inmediato. Una fiebre alta me atacó, seguida de un dolor sordo en los huesos y una debilidad que me impedía levantarme. Los médicos que me visitaron no encontraban causa. Es un agotamiento, don Jesús, me decían, pero yo sabía que era la venganza del purgatorio. Mi vida se apagaba lentamente, desesperado, y sintiendo la promesa de la muerte acechando. Conté la historia completa a mi familia, con mucho escepticismo, pero viendo mi estado, decidieron ayudarme. Localizaron a los parientes, reunieron el dinero, y se oficiaron las 3 misas por el descanso del alma en pena. El cambio fue lento, un milagro a cuentagotas. Día tras día, la fiebre cedió, el dolor disminuyó, y las fuerzas regresaron a mi cuerpo. No fue instantáneo, pero fue la prueba indiscutible. El alma encontró su descanso, y yo había encontrado mi vida. Aprendí la lección más grande, que a veces los muertos no quieren llevarte, sino que te necesitan para poder irse. Así que yo, Jesús Infante, viví para contar cómo un simple albañil negoció con una calavera que hacía ruido de matraca para escapar de la muerte.